Hola, soy Pramad. Creé el tarot terapéutico y acuñé dicho término en 1987, cuando después de trabajar con el tarot adivinatorio durante 7 años, me di cuenta que este sistema no ayuda a nuestros consultantes a crecer. El tarot terapéutico trabaja para ayudar a la persona a salir del sufrimiento y a alcanzar la plenitud del ser. Finalmente, ¿para qué estamos aquí? Sino para tornarnos plenamente, totalmente lo que somos. El sufrimiento mayor procede de no conseguir ser lo que en realidad somos y no de no ser lo que nos gustaría ser o no conseguir ser lo que a los demás les gustaría que fuésemos o hasta de no ser lo que creemos que deberíamos ser. En definitiva, la raíz del sufrimiento está en la desconexión con nuestro ser verdadero. Cuando eso sucede, el sistema inmunológico, que es el que dice yo en el cuerpo, se deprime y nos enfermamos mucho más fácilmente. Si alejándonos del yo verdadero nos obligamos a hacer lo que poco o nada tiene que ver con nuestro verdadero ser, creamos tensiones y estrés que tienen toda una serie de efectos colaterales en el cuerpo, la psique y el bolsillo. Nos tornamos más vulnerables a impactos emocionales. Construimos una falsa personalidad, el ego, una estructura montada con patrones de conducta importados. Ese ego puede ser más glorioso o más sufrido, pero en ambos casos transforma todo de lo que se nutre en basura y anda compulsivamente comparándose con los demás. Escondemos talentos, potenciales y otras características propias que desde la sombra nos manipulan a través de las proyecciones. Entonces, el tarot terapéutico es un instrumento de autoconocimiento que trabaja en la luz, buscando la reconexión de la persona con su esencia, y en la sombra, identificando y ayudando a entender y desactivar patrones de conducta que impiden la realización integral del individuo. Una buena manera de entender lo que es el tarot terapéutico es compararlo con otros enfoques del tarot. Existen básicamente tres maneras de trabajar con el tarot, que son la adivinatoria, la de consejo y la de autoconocimiento, dentro de la cual está el tarot terapéutico. Vamos a ver en este cuadro cuáles son sus diferencias en relación a una serie de puntos. En primer lugar, el objetivo. El objetivo del tarot adivinatorio es revelar al consultante su futuro. El del tarot de consejo es ayudar a la persona a resolver sus problemas o asuntos conflictivos, generalmente relacionados con la salud, el trabajo, el dinero y las relaciones. El tarot terapéutico tiene como objetivo ayudar a la persona a ser más ella misma. El individuo no es un sumatorio de asuntos. Como decía antes, la gran mayoría, por no decir todos los problemas, dificultades y frustraciones que aparecen en la vida, tienen una raíz, la desconexión con nuestro verdadero ser y un propósito, ayudarnos a crecer. Como pueden ver en el vídeo cuyo enlace está al pie de la imagen, atraemos lo que necesitamos para crecer y a eso lo llamamos destino. Por ejemplo, si alguien para crecer necesita superar sus dificultades internas para decir que no, atraerá propuestas cada vez más inaceptables. Entonces, ¿por qué no ir a la raíz, haciendo que nuestro objetivo sea ayudar a la persona a conectarse y ser más ella misma, es decir, a crecer? Podemos dedicar muchas sesiones de tarot para intentar eliminar los impedimentos que dificultan alcanzar las metas, sean profesionales, económicas, amorosas, etc., de nuestros consultantes. Pero mientras estos no se sintonicen consigo mismos, mientras esas metas sean viajes del ego o masturbaciones de la mente, continuarán apareciendo siempre nuevas dificultades y problemas. En segundo lugar, el centro. Para el tarot adivinatorio, el centro de la consulta son los acontecimientos que van a suceder. Para el tarot de consejo son los problemas o cuestiones que el consultante trae, mientras que para el tarot terapéutico es el individuo que vive dichos problemas. En tercer lugar, el procedimiento. El tarot terapéutico trabaja respondiendo a preguntas. El tarot de consejo generalmente también, aunque podría trabajar sin preguntas. Y en el tarot terapéutico no se formulan preguntas, no hace falta. Yendo a la raíz, el consultante obtiene respuestas a sus cuestionamientos
desde un nivel más profundo, de manera que cuando acabada la consulta le preguntamos si tiene alguna pregunta, en el 99% de los casos dice que no. En cuarto lugar, el concepto de destino. Para el tarot adivinatorio, el destino está escrito, maktub, pues podemos leer el futuro de la persona en las cartas. Para el tarot de consejo podemos cambiar nuestro destino siempre que tomemos las acciones adecuadas. Para el tarot terapéutico, el destino es el retorno de la inconsciencia. Cuando para crecer necesitamos tornar consciente algo que está en el inconsciente, por ejemplo, identificar un patrón de víctima, como primer paso para desactivarlo, atraeremos repetitivamente sádicos que se regocijarán en llevar hasta límites insoportables dicha actitud. En el momento en que identificamos el patrón, lo trabajamos descubriendo sus orígenes y consecuencias en la vida, y así lo vamos eliminando, ya no atraeremos los sádicos y diremos, mi destino cambió. Hubo cambios externos porque hubo cambios internos, o en otras palabras, sin cambios internos no hay cambios externos, sino la repetición de las mismas circunstancias. Y por último, la responsabilidad versus libertad. Si el destino está escrito, si por más que hagamos o dejemos de hacer, si por más que tomemos conciencia de lo que somos, de lo que nos dificulta ser lo que somos, nos va a caer inexorablemente en la sopa, en paracaídas, determinada situación, no somos responsables por nuestra vida. La responsabilidad se queda en manos de terceros, la voluntad divina, la existencia, las energías cósmicas, el karma, el mal de ojo que nos echó el vecino, etc. Dando así continuidad a aquella actitud infantil donde dependíamos totalmente de aquellos gigantes todopoderosos que eran nuestros padres. ¿Y dónde se queda la libertad? Para el tarot de consejo somos responsables por nuestras decisiones, decisiones que evidentemente tienen sus consecuencias. El tarot terapéutico avanza un paso y afirma que somos responsables por nuestras decisiones y también por todo lo que atraemos. Para trabajar mejor con el tarot terapéutico desarrollé un sistema de lectura resignificando las posiciones de la tradicional cruz céltica y la llamé lectura terapéutica. Pero para trabajar con ella necesitamos dejar claras dos cosas. Primero, es anacrónico, si queremos hacer una lectura terapéutica, usar barajas contaminadas por las viejas doctrinas que hacen una glorificación del sacrificio, de la renuncia, de la sumisión a poderes superiores, que mandan reprimir el lado animal y que satanizan los instintos, especialmente la sexualidad. Los tiempos han cambiado, estamos avanzando en la nueva era, la era de Acuario. El paradigma está cambiando, lentamente pero está cambiando, y la mujer es el motor de ese cambio. Por eso, aunque en el módulo teórico de la formación en tarot terapéutico vamos a mostrar 8 barajas diferentes, en la imagen están viendo el logo de los 8 tarots, estudiaremos en profundidad el tarot de Thoth, un tarot moderno concluido en 1944, limpio de todas esas sandeces manipuladoras. Fue pintado por Frieda Harris con la orientación de Aleister Crowley y es un tarot más adecuado para penetrar y entender los recovecos de la psique del ser humano actual. La segunda cuestión es entender que las cartas no son buenas o malas. Hay cartas que tienen significados evolutivos y significados involutivos. Usaremos unos u otros dependiendo de la posición en la que sale dicha carta en la lectura terapéutica. Las llamaremos cartas comunes y son la mayoría de las cartas. Hay cartas que solo tienen significados involutivos, pues ilustran mecanismos neuróticos específicos. A esas las llamaremos sombrías y son, de los arcanos mayores, solo la luna, de los bastos, el 2, el 8 y el 10, de las copas, el 5, el 7, el 8 y el 10, de las espadas, el 2, el 3, el 5, el 7, el 8 y el 9, y de los discos, el 5 y el 7. En la imagen pueden ver
La lectura terapéutica con sus diferentes posiciones. Los números indican el orden en que sacamos las cartas de la baraja después de ser magnetizada, barajada y cortada. Las cartas de las posiciones 1 y 2 se llaman tanto en la cruz céltica tradicional como en la lectura terapéutica momento actual. En la cruz céltica tradicional se ve la cruz dinámica, un par de fuerzas cuya resultante dinamiza la vida de la persona. La que cubre a la carta testigo muestra situaciones que ayudan a la persona a avanzar en sus objetivos, y la que se cruza situaciones que frenan ese avance. En la lectura terapéutica, donde lo que nos interesa son las cuestiones internas, si aparecen cartas comunes las leeremos por el lado evolutivo. Diremos que la persona siente el impulso interno de tomar la actitud ilustrada por la carta en su aspecto evolutivo. Por ejemplo, la fortuna o rueda de la fortuna indica que la persona siente el impulso de expandir sus horizontes. Si aparece una carta sombría, diremos que la persona está tomando conciencia del mecanismo o patrón neurótico ilustrado por la carta. Por ejemplo, si tenemos un 3 de espadas, diremos que el consultante se está dando cuenta de la vulnerabilidad que tiene al abandono, el rechazo y la culpa. A veces, si tenemos en estas posiciones 1 y 2 una carta común y una sombría, podemos identificar un conflicto donde la sombría muestra el mecanismo neurótico que frena el impulso evolutivo ilustrado por la carta común. Por ejemplo, ese miedo a ser rechazado, abandonado o culpabilizado dificulta que la persona se aventure y expanda sus horizontes. También podemos ver un conflicto cuando la carta sombría muestra el gancho con el ancla, que vamos a ver lo que significa a continuación, mientras que la común identifica una tendencia o actitud de liberación. A veces podemos ver en la segunda carta los efectos de la primera, algo que tal vez no se manifestó todavía, pero que ya está incubado. La carta de la posición 4 en la cruz celta es la que nos revela el pasado, muestra situaciones pretéritas que influyen en el momento presente. Revela las bases del asunto o de la situación actual en un momento distante del pasado. En la lectura terapéutica esta posición es uno de los ejes principales de la lectura y la llamo el ancla, por aquello de que hasta que los marineros no izan el ancla de las aguas no tan transparentes del fondo del puerto, de la sombra del inconsciente, hasta la luz de la cubierta, el consciente, el barco no zarpa. En el ancla vemos los patrones neuróticos crónicos que dificultan el crecimiento de la persona, encadenándola a su programación infantil, es decir, a su pasado, y que constituyen el nudo que hoy puede y debe ser desamarrado para que la persona se transforme, crezca y madure. Una carta sombría identificará exactamente dicho patrón. Por ejemplo, el 8 de espadas denunciará un mecanismo mental de autosabotaje. Ahora bien, si aparece una carta común, podremos leerla por exceso o por falta, es decir, por exceso en la expresión del lado involutivo o por falta en la expresión del lado evolutivo. Por ejemplo, el emperador, que representa el principio masculino materializado, por exceso muestra el tirano que tiene miedo que los demás acaben con él y necesita imponerse haciendo siempre acopio de poder, sea económico, político, en la familia, etc. Por falta, indica que la persona no desarrolló su lado masculino, su capacidad de partir para la acción y conseguir resultados, aquel lado que proporciona independencia, especialmente económica. No manda en su vida, proyecta ese lado masculino en los demás y se engancha con maridos, jefes, familiares o colegas autoritarios. Y me dirán, ¿cómo sabemos si interpretamos la carta por exceso o por falta? Todas las cartas de la lectura terapéutica forman parte de la misma historia. No puede haber contradicciones entre lo que, por ejemplo, dice la voz de la esencia y el ancla.
El patrón neurótico crónico que llamamos ancla procede de la infancia, tiene pues que estar en sintonía también con las cartas de la infancia. En el caso de las figuras de la corte y de los arcanos menores, en esta posición, la presencia o falta de elementos, fuego, agua, aire y tierra, en la carta astral del consultante nos ayudará mucho. Cuando no conseguimos decidirnos por una opción determinada, podemos preguntar al consultante, ¿esta carta se puede interpretar así o asado? ¿Qué interpretación te suena más? En el 90% de los casos la persona va a decir las dos, por eso estábamos en duda. Con frecuencia dicha ancla, de la cual el consultante puede estar más o menos consciente, es una especie de máscara con que la persona se esconde y defiende para no encarar la realidad ni sus verdaderas emociones y conseguir la aprobación de los demás y evitar volver a pasar por las situaciones de sufrimiento por las que pasó. En la cruz céltica tradicional, la carta de la posición número 9 revela las emociones más íntimas, los miedos, las esperanzas, los sentimientos y deseos ocultos del consultante. Algunos autores estudian aquí los factores inconscientes que influyen y presionan al consultante en el momento presente. Como estos factores son fundamentalmente la programación infantil, que desde el inconsciente nos continúa manipulando, en la lectura terapéutica la llamo simplemente la infancia. Como ya dije, en la infancia están los orígenes del ancla. Aún en una infancia que podemos considerar feliz, siempre existió algún tipo de programación y para eso está apuntando la carta. Una carta sombría en la posición de la infancia puede mostrar una característica neurótica del ambiente familiar que probablemente el niño o la niña incorpora. Por ejemplo, el 8 de copas identificaría personas tristes con tendencias a la depresión. También puede mostrar un patrón impuesto de cuya introyección depende la aceptación familiar. Por ejemplo, el 2 de espadas revela que para ser aceptado el niño tenía que obedecer y cerrar el pico. No podía decir que no ni preguntar por qué. Si tenemos una carta común, podemos considerar que el aspecto evolutivo ilustrado por dicha carta fue reprimido. Es decir, muestra qué características, aspectos o talentos propios del niño fueron impedidos de manifestarse. Por ejemplo, el caballero de copas, aquel que toma iniciativas decididas a partir de las emociones en esta posición, sugiere que dichas iniciativas no eran permitidas. En algunos casos será el aspecto involutivo de una carta común que el niño tuvo que incorporar o estimular exageradamente para ser aceptado. Por ejemplo, con el mago puede indicar que el niño fue instigado a permanecer todo el tiempo en acción, desarrollando precozmente la mente, tenía que ser inteligentísimo, extrovertido y comunicativo, en fin, una lumbrera. En la posición número 8, tanto en la cruz céltica tradicional como en la lectura terapéutica se ven las relaciones amorosas. Sin embargo, la cruz céltica muestra cómo está la relación amorosa de nuestros consultantes y sus tendencias. Va a mejorar, va a haber problemas, va a acabar o a veces hasta prevé cómo se conduce el compañero o la compañera. Y tu marido te engaña. En la lectura terapéutica nunca haremos ese tipo de interpretación. Decir cómo está la relación, eso la persona ya lo sabe. Y profetizarle una boda o un divorcio es inducirle a tomar ciertas decisiones que solo a ella caben. Tampoco hablaremos de los sentimientos que otras personas tienen al respecto de nuestro consultante. La lectura terapéutica interpreta las cartas de esta posición de dos maneras. La primera muestra las actitudes o comprensiones internas que son estimuladas de una manera agradable o no por la relación actual o relaciones anteriores si la persona no se está relacionando en este momento. Las cartas comunes son leídas en su aspecto evolutivo. Por ejemplo, el emperador puede mostrar que la relación ayuda a la persona a autoafirmarse,
a definir sus objetivos y materializarlos. Las cartas sombrías indican que la relación ayuda a la persona a darse cuenta del mecanismo neurótico ilustrado por la carta. Por ejemplo, el 2 de espadas muestra que la relación facilita de alguna manera que la persona identifique su dificultad para decir que no, para enfrentar o mandar a paseo. La segunda interpretación nos muestra la imagen que el consultante vende en el mercado de las relaciones amorosas para intentar satisfacer sus necesidades de cariño, atención y sexo, a veces arriesgándose o exponiéndose lo menos posible. Esta imagen puede ser la expresión del ancla en el mundo de las relaciones amorosas. Las cartas sombrías se leerán siempre de la primera manera, lo que el consultante puede aprender de sí mismo en la relación. Y las comunes pueden ser leídas en ambas. Si optamos por la primera opción, la leeremos en su aspecto evolutivo, y si optamos por la segunda, lo haremos en su aspecto involutivo. Por ejemplo, el emperador indica aquí que la persona presenta una fachada de todopoderoso que solo acepta relacionarse con personas que se someten a su autoridad. La cruz céltica tradicional ve en la posición número 7 el carisma, algo profundo e inherente al ser. En la lectura terapéutica llamamos a esta posición la voz de la esencia o necesidad interna y vemos en ella las necesidades más importantes y urgentes del ser interno, la voz de la esencia, su grito de socorro pidiendo actitudes que estén de acuerdo con su realidad interior, salud y bienestar. Un arcano mayor en esta posición indica qué arquetipo o principio universal necesita ser parado de proyectar, rescatado, desarrollado e integrado. Las cartas comunes serán interpretadas siempre en su aspecto evolutivo, pidiendo que la persona supere las dificultades internas para desarrollar el aspecto evolutivo de la carta. Por ejemplo, el mago pedirá que la persona entre en acción, se comunique, desarrolle ideas y proyectos, etc. Una carta sombría sugiere identificar, trabajar y desactivar el mecanismo neurótico correspondiente. Para ello es conveniente descubrir los orígenes y las consecuencias de dicho mecanismo. Por ejemplo, el 7 de copas sugiere que la persona entienda por qué busca frenéticamente a través de las compensaciones el placer que le falta en su trabajo o en sus relaciones. Con todo esto llegamos al diagnóstico. Como tal vez hayan percibido, una sesión de tarot terapéutico tiene un paralelismo interesante con una consulta con un profesional de la salud. Las cartas del momento actual son los síntomas, las del ancla la enfermedad, cuyos orígenes están en la infancia. El organismo tiene un sistema autorregulador que busca continuamente el equilibrio, tomando sus propias iniciativas para el retorno a la buena salud. Frecuentemente estas iniciativas corporales son confundidas con los síntomas de la enfermedad y eliminadas. Un ejemplo es la gripe. Cuando el sistema inmunológico está debilitado, los virus, que siempre están por ahí, nos atacan. Nuestro cuerpo se defiende contraatacando con los glóbulos blancos y aumentando la temperatura corporal, pues estos trabajan mejor a una temperatura más elevada. También perdemos el apetito, pues el organismo no quiere gastar energía con la digestión. Muchas veces, confundiendo esa fiebre con la enfermedad, obligamos a nuestros hijos a comer mientras aplicamos antitérmicos. En el tarot terapéutico, la tendencia que el ser tiene para recuperar su salud es expresada en las cartas de la voz de la esencia. Si nuestro doctor o doctora tiene una visión amplia, no apenas reducida a identificar síntomas y a esconderlos, se interesará también en saber cómo andan nuestras relaciones más importantes, si generan alegría, placer, enojo, tristeza, sufrimiento, etc. En el tarot tenemos pues la posición de las relaciones amorosas. Cuando comprendemos el conflicto interno, sus orígenes y manifestaciones y tenemos un diagnóstico, llega el momento de la acción, de la receta.
En el tarot terapéutico, las recetas son las cartas de la posición del método. En la posición número 5, la cruz céltica tradicional identifica la base de la cuestión enunciada por el consultante. En la lectura terapéutica llamo a esta posición el método. Si aparece una carta común, la leeremos siempre en su aspecto evolutivo y mostrará las actitudes y comprensiones que nuestro consultante necesita tomar. Por ejemplo, el arcano del entusiasmo en muchos tarots la fuerza sugiere que la persona trabaje sus dificultades internas para integrar sus aspectos animal y racional. Si aparece en el método una carta sombría, sugerirá identificar, trabajar y desactivar el mecanismo neurótico ilustrado por la carta. Por ejemplo, el 7 de espadas sugiere que la persona identifique, trabaje y desactive su mente esponja, que absorbe las expectativas, necesidades, consejos, órdenes y opiniones de los demás, incluyendo también las convenciones sociales. Pueden ver que las interpretaciones en la voz de la esencia y el método son bastante parecidas, diferenciándose básicamente en la procedencia. Una viene de la esencia y otra es lo que el tarot sugiere. Es obvio que si la persona no hace nada, el ancla se refuerza. Sin embargo, esto no puede ser usado como una amenaza. Cuidado, en las posiciones de la voz de la esencia y del método nunca diremos a nuestro consultante que tiene que ser esto o aquello. Es antiterapéutico decir, tienes que ser más amorosa, más tolerante, más simpática o impulsiva. Pues si ella hace eso a huevo, está creando y reforzando justamente la cualidad opuesta, según la ley del péndulo. Además, si reprime un aspecto suyo, este se va a la sombra y desde allí manipula. Y tal vez un día explota. Terapéutico sería pedir a la persona que identifique las dificultades internas que no le permiten ser amorosa, tolerante, etc., que identifique por qué determinadas situaciones o personas la llevan a pelearse, a crisis de celos o explosiones. Terapéutico es identificar y desactivar las causas de determinadas conductas que nos llevan al sufrimiento y no hacer un esfuerzo para desarrollar una conducta que parezca más adecuada. También hay que tener cuidado para no colocar el método como una orden, pues nuestro consultante puede salir del consultorio diciendo voy a hacer esto porque el tarotista me lo mandó, acabando con la calidad terapéutica de la consulta, cuyo primer requisito es responsabilizar al consultante por su vida y sus decisiones. Este tiene que entender, a la vista de lo que ya fue dicho en el diagnóstico, que es necesario hacer o dejar de hacer lo que se le sugiere en el método. Después de prescrita la receta, el doctor o la doctora va a evaluar la evolución de nuestro cuadro clínico o camino de recuperación y qué resultados podemos esperar. Eso es mostrado en la lectura terapéutica por las cartas de las posiciones 6, 3 y 10. La cruz céltica ve el futuro en la posición número 6. La lectura terapéutica ve el camino de crecimiento, el sendero que está hoy detrás de la puerta que se abre con las llaves que aparecieron en las cartas anteriores. En ninguna hipótesis las leeremos como lo que inexorablemente va a suceder en nuestra vida. Es importante hacerle comprender al consultante que su destino estuvo, está y estará fundamentalmente en sus manos y que con atención, intención y conexión consigo mismo puede cambiar su vida. Y digo hoy porque si la persona espera meses para empezar a trabajarse, no está garantizado que lo que apareció en el camino de crecimiento lo esté ahí esperando. Las cartas comunes se leerán siempre en el camino de crecimiento en su aspecto evolutivo, indicando que la persona está comenzando a desarrollar las cualidades de dicha carta. Por ejemplo, el Caballero de Copas muestra que la persona, como consecuencia de usar las informaciones y orientaciones dadas por las cartas de las posiciones anteriores,
comienza a tomar iniciativas decididas a partir de sus emociones. Las cartas sombrías, en esta posición, indican que la persona tomó conciencia del patrón neurótico que muestra la carta y que lo mantenía preso y está empezando a trabajarlo y desactivarlo. Por ejemplo, el 9 de espadas indica que la persona se dio cuenta de hasta qué punto es cruel consigo misma, percibe los orígenes y consecuencias de dicho mecanismo neurótico y empieza a desactivarlo. En la cruz celta, posición número 3, es la corona, lo más sublime y elevado que el consultante puede alcanzar. Como esto se encuentra en el lado interno, llamo a esta posición resultado interno y vemos aquí el resultado de todo el proceso. Las cartas comunes que leeremos siempre en su aspecto evolutivo muestran las cualidades o potenciales que fruto de todo el proceso fueron plenamente desarrolladas. Por ejemplo, el emperador indica que la persona identificó, trabajó y desactivó las dificultades internas que tenía para mandar en su vida, definir sus propios objetivos y materializarlos. Con las sombrías veremos los mecanismos neuróticos que fueron desactivados. Por ejemplo, con el 9 de espadas indica que la persona dejó de ser cruel consigo misma. En la posición número 10, la cruz céltica ve el resultado final y la lectura terapéutica el resultado externo. Una carta sombría aquí señala una situación externa que el consultante atrae y que le empuja a tener que enfrentar interiormente el patrón negativo indicado por la carta, dándole así chance de desactivarlo. Por ejemplo, el 5 de copas indica que la persona atrae una situación que manda su autoestima al fondo del pozo, ayudándola a identificar los puntos más vulnerables de su autoestima y obligándola a trabajarlos, dándole así la oportunidad de mejorarla y a partir de ahí reformular sus relaciones emocionales. Aquí podemos hacer un truco. Colocamos dicha carta sombría en el método para que la persona comience a trabajar dicho patrón neurótico de manera que cuando llegue la situación esté más preparada para sacarle provecho. Las cartas comunes serán siempre leídas en su aspecto evolutivo en esta posición, mostrando la actitud interna con la que el consultante encara el mundo. No dice lo que hace, sino la manera de hacerlo. Por ejemplo, el emperador indica que encara el mundo no solo mandando en su vida, sino liderando a los demás y con el método y organización necesarios para llegar a resultados materiales en sus iniciativas. Como vemos en la imagen, siempre podemos durante la lectura sacar más cartas en algunas de las posiciones. Veamos ahora los 5 principios del tarot terapéutico. En principio, estos principios no tienen que ver específicamente con el tarot, pero es importante conocerlos y aplicarlos si queremos leer el tarot con un enfoque terapéutico. El primer principio dice así: nuestras vidas no son producto de las circunstancias, sino de nuestras decisiones. Es decir, somos plenamente responsables por la vida que tenemos. El primer paso en dirección al autoconocimiento consiste en parar de echar la culpa a los demás y empezar a responsabilizarnos por nuestra vida y nuestras emociones. La vida es como una carretera de 2 manos. La construimos a partir de las decisiones que tomamos cuando avanzamos en dirección a nuestros objetivos, el camino de ida, y a partir de las decisiones en relación a cómo acogemos lo que nos llega, el camino de vuelta. O como dice Steve Beckman, usted hace sus elecciones y sus elecciones lo hacen a usted. Segundo principio. Tomamos nuestras decisiones a partir de nuestras creencias.
Así que podemos concluir que construimos nuestra vida a partir de nuestras creencias. Pero cuidado, eso no quiere decir que si yo creo en algo, eso va a suceder. Aunque si no creo, lo más probable es que no suceda. Por ejemplo, si no creo que vaya a tocarme la lotería, nunca voy a apostar y así nunca me va a tocar. Pero por mucho que crea que me va a tocar, me puedo pasar la vida apostando y no me toca. Las creencias, a diferencia del teorema de Pitágoras, están cimentadas por emociones. La fuerza de una creencia es proporcional a la intensidad de la emoción que sentimos cuando adquirimos esa creencia, generalmente en la infancia. Sea esta una creencia inoculada, tienes que creer en Dios porque si no te vas al infierno, o una creencia producto de nuestras experiencias. Una creencia montada encima de un viaje del ego, soy el mejor, o una masturbación mental, soy un imán para el dinero, sin raíces en emociones profundas, no tiene ninguna fuerza. Si la emoción que sentimos en el momento de adquirir o desarrollar la creencia es agradable, la creencia permanece en el consciente. Si la emoción es desagradable, la creencia se va al baúl de la sombra del inconsciente desde donde nos manipula. Por ejemplo, si el niño o la niña está tranquilamente jugando y de la nada aparece su mamá furiosa, regañándolo y amenazándolo, el niño puede desarrollar la creencia de que su mamá lo observa para condenarlo si hace algo mal. Esa creencia va al inconsciente y puede transformarse en el mundo me observa para condenarme si hago algo mal. Imaginen qué creencia paralizante. Pero si cada vez que el niño o la niña hace algo, su mamá aplaude y lo abraza, el niño puede desarrollar la creencia de que mi mamá me observa para aprobarme y aplaudirme cuando hago algo. Esa creencia puede transformarse en el mundo me observa para aprobar y aplaudir mis iniciativas. Ambas son creencias, ambas pueden no tener nada que ver con la realidad. Sin embargo, la segunda favorece la expresión de los talentos de la persona y por lo tanto su avance hacia la plenitud del ser. El tercer principio del tarot terapéutico afirma: el principal obstáculo para alcanzar la realización en cualquier aspecto de la vida somos nosotros mismos, o sea, nuestras resistencias a cambiar las creencias y los patrones de conducta que no funcionan. Claro que para que sucedan los cambios necesitamos identificar y aceptar dichas creencias y patrones para poder entenderlos, trabajarlos y desactivarlos. El cuarto principio ya lo mencioné. Atraemos lo que necesitamos para crecer, es decir, para tornarnos plenamente lo que somos. No atraemos lo que se le antoja a la mente, y esto no es una ley esotérica, sino biológica. Todo ser vivo, por el hecho de serlo, tiene el impulso intrínseco a tornarse completo. Cada semilla que cae al suelo a transformarse en un árbol que suelta semillas a los cuatro vientos. Cada bebé en un adulto completo, es decir, realizado, fructífero, sano y feliz. ¿De qué murió fulano? De nada, murió de viejo. Un día antes estaba jugando dominó con los amigos. Así, por ejemplo, si una persona para crecer necesita aprender a defenderse, va a atraer agresiones. Si tiene miedo de aventurarse, atraerá situaciones que la obligan a hacerlo. Por eso es fundamental dejar de pelearse o victimizarse con las situaciones que no nos agradan, especialmente si son repetitivas, y preguntarse qué es lo que tengo que aprender con esta situación. Esta es la segunda llave de la serie 5 llaves para el bienestar, que puede ser vista en el enlace que está al pie de la imagen. Y el quinto principio dice así: cada persona lleva dentro de sí los potenciales necesarios para realizarse y ser feliz. Nadie está condenado a la miseria ni a la desgracia. O como dice el maestro Osho, la felicidad y la fortuna son cuestiones de elección y no de suerte.
es decir, del nivel de conciencia con la cual hacemos nuestras elecciones. Bien, ahora les voy a presentar los tarots que vamos a ver en el módulo teórico. De todos los tarots agrupados con el nombre de Tarot de Marsella, un tarot que comenzó a ser editado en dicha ciudad francesa a partir de 1604, veremos el de Paul Marteau, hecho en 1930 en 4 colores para facilitar la impresión mecánica, y el tarot de Marsella reconstituido por Jodorowsky y Camoin en 1997, después de un estudio exhaustivo de tarots de Marsella antiguos para recuperar símbolos que habían sido perdidos con el paso del tiempo, especialmente de un tarot encontrado en un anticuario de la Ciudad de México. En la imagen, Jodo y su gato y Camoin posando junto a una máquina de impresión de tarots, pues este hombre viene de una familia tradicional de impresores de tarot. Este es el Rider White, de 1910. Rider fue el primer editor y fue pintado por Pamela Colman Smith, Pitchy para los amigos, bajo la orientación de Arthur Edward White. Le daremos mayor atención al tarot de Thoth, elaborado durante 4 años en plena Segunda Guerra Mundial, por Frieda Harris, instruida por Aleister Crowley y concluido en 1944. Esta imagen muestra los arcanos mayores del tarot mitológico, editado en 1984. Sus autoras son Liz Green, astróloga junguiana, y la psicoterapeuta Juliette Sharman Burke. También es interesante el tarot cósmico que fue publicado en 1988. Curiosamente, las figuras de la corte son actores y actrices de Hollywood y los arcanos menores muestran escenas de películas. Su autor es el alemán Norbert Losche. En 1994 aparece el Osho Zen Tarot, hecho en la Escuela de Misterios de la comunidad Osho de la ciudad hindú de Pune, por Deva Padme, nombre Sannyasi de Susan Morgan. Y aquí están los arcanos mayores del tarot experimental que nació en 1995 de las manos de Sanvado, también discípulo de Osho. Finalmente, no deja de ser interesante el tarot egipcio de Jesús Iglesias Janeiro, un español que se afincó en Argentina, editado por la editora Kier de Buenos Aires en 1954, como ilustración del libro La Cábala de la Predicción. Después, la editora Kier coloca colores, cambia nombres y lo lanza al mercado internacional. Llama la atención que los arcanos menores no están estructurados en 4 series. No veremos con mucho detalle todos los tarots, pero sí lo suficiente como para ver la evolución de la carta, como es el caso de este arcano, que en los tarots más antiguos y algunos modernos ilustra la vieja doctrina de reprimir las bajas pasiones representadas por el león. Desde que Freud demostró que la mayoría de las neurosis proceden de la represión del lado animal, emociones, instintos, impulsos vitales y necesidades corporales y biológicas, lo mejor que podemos hacer con esas doctrinas y las cartas por ellas inspiradas es estacionarlas en los museos de la era de Piscis para entrar con sólidos fundamentos a la era de Acuario, donde ya estamos viendo que la sociedad está renovándose a partir de los grandes cambios que está viviendo y promoviendo la mujer. Así, en el tarot de Thoth, este arcano muestra la integración del lado animal con el racional y un nuevo modelo de lo femenino, donde la mujer se torna dueña de su cuerpo, de su sexualidad, de su tiempo y, en definitiva, de su vida. Vamos a estudiar cada carta a partir de su título, su número, su simbología, la mitología implícita y sus atribuciones astrológicas y cabalísticas, llegando así hasta su significado general para luego desplegar este significado en cada una de las posiciones de la lectura terapéutica.
Y con esto acabamos la primera clase del módulo teórico. El libro de apoyo de este módulo es el curso de tarot y su uso terapéutico, editado en México, Brasil y Portugal. Su última edición engordó y se transformó en una serie que se llama Formación en Tarot Terapéutico. Volumen 1, Arcanos Mayores, y volumen 2, Arcanos Menores, que están disponibles conmigo a colores en PDF y también en blanco y negro con Amazon, tanto como ebook como en papel. Al pie tienen el enlace. El segundo módulo de la formación en tarot terapéutico es el módulo práctico, que doy generalmente en línea en 4 sábados a través de una plataforma interactiva. En este módulo vemos cómo escoger y preparar el lugar para trabajar, cómo personalizar la baraja nueva, cómo iniciar, desarrollar y concluir la consulta, el ritual de la lectura, las magnetizaciones, invocaciones y maneras de barajar, algunos asuntos éticos y energéticos, cómo escogemos la carta testigo, es decir, la carta que representa a la persona y que acaba siendo un primer diagnóstico de su personalidad. Y tendremos también una discusión colectiva de toda una serie de lecturas de mis archivos. El tercer módulo proporciona en 20 horas por internet interactiva también una nueva herramienta de autoconocimiento integrando el tarot terapéutico y la numerología. A partir de la fecha de nacimiento son calculadas las lecciones de vida, es decir, las comprensiones y actitudes que ayudan a la persona a tornarse más ella misma, y los desafíos o dificultades internas cuya desactivación facilitan que la persona dé un gran salto evolutivo en su vida. Estos desafíos y lecciones de vida son calculados e interpretados para la vida como un todo, como también para cada año de cumpleaños a cumpleaños. El libro de apoyo a este módulo es de la serie Formación en Tarot Terapéutico, el volumen 3, Tarot y Numerología, que como los volúmenes 1 y 2 también están disponibles conmigo y en Amazon. Y finalmente, el último módulo, aunque en este caso el orden de los factores no altera el producto, es el viaje al inconsciente, que en algunas oportunidades cuenta con la colaboración de la psicóloga y terapeuta psicocorporal Deva Mani. Mientras no tornemos consciente nuestro inconsciente, este nos manipulará permanentemente y a eso lo llamaremos destino. Cuando nos deparamos con situaciones que tocan nuestro inconsciente, solemos tener reacciones imprevistas, compulsivas e intensas. El inconsciente está estructurado alrededor de principios universales o arquetipos, ilustrados también por los arcanos mayores del tarot. En el viaje al inconsciente vivenciaremos cada arcano con ejercicios corporales, meditaciones, visualizaciones creativas, situaciones psicodramáticas y etc., con los siguientes objetivos. Entender y pulir nuestra relación con cada arcano, liberándonos así de las manipulaciones del inconsciente. Identificar y desactivar creencias, miedos y patrones de conducta que nos llevan al sufrimiento. Elaborar un proyecto de vida enraizado en la esencia y no en el ego o en los caprichos de la mente, y encontrar la mejor manera de llevarlo a la práctica. Bueno, ya tienen una idea de lo que es el tarot terapéutico y cómo funciona, sea en la lectura terapéutica, en la interpretación de los desafíos y las lecciones de vida y también en el viaje al inconsciente. Así como de qué se trata la formación en tarot terapéutico con sus 4 módulos. Si lo que han visto y escuchado les ha tocado, les puedo asegurar que el resto les va a encantar y va a fornecer excelentes instrumentos para desarrollar sus trabajos como tarólogos o tarotistas. Aquí les dejo unos enlaces para que puedan conocer mejor mis libros, artículos, vídeos de ponencias en congresos, CDs, cursos y consultas. En fin, fue un placer hacer este vídeo y proporcionarles estas herramientas que espero que les gusten y las quieran aprovechar.
Un abrazo grande. Namaste.